Hola familia Getsemaní, qué bueno es poder estar aquí reunidos, conectados otra vez. Estamos hoy iniciando nuestras reuniones presenciales ya en forma oficial. Estamos viendo una verdadera fiesta de reencuentro con nuestros hermanos. Gracias a todos los que han estado orando por este momento. Hoy estamos terminando la serie que iniciamos el año, Elijamos la Vida. Es verdaderamente un recuento de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Durante todas estas semanas que hemos visto este tema, estas enseñanzas han girado en torno a que debemos entender que si elegimos seguir a Jesús, estamos eligiendo un estilo de vida muy diferente, a lo que este mundo, esta sociedad nos dice. Hemos hablado de elegir la vida, es elegir creer aunque sea ridículo, elegir amar aunque sea inconveniente, elegir obedecer aunque no sea popular. También hablamos de elegir ceder aunque tengamos derechos, elegir estar en comunidad aunque preferimos muchas veces estar mejor en soledad, elegir dar aunque apenas tengamos lo suficiente. También hablamos de elegir la esperanza aunque el dolor sea grande, elegir el gozo aunque la vida sea muy dura, y la semana pasada estábamos hablando de elegir perdonar aunque las personas no lo merezcan. Y para terminar esta serie estaba obviamente, como es el final, al final de todo estudio, de todo curso, de toda materia que se ve en la universidad, en el colegio, le hacen un examen a uno. Yo estaba preguntándome, bueno, al final del discipulado, cuando uno decide seguir a Jesús como su maestro, como su Señor, al final, ¿cómo vamos a ser evaluados? ¿Cuál será esa evaluación, ese examen final sobre el cual vamos a ser nosotros evaluados, juzgados, si verdaderamente aprobamos ser discípulos de Jesús? ¿Cuál es la medida final, si hay una, para comprobar si realmente somos seguidores, discípulos de Jesús? ¿Será acaso el afirmar y el saber contestar una serie de preguntas doctrinales, el tener una serie de doctrinas y de confesar una serie de doctrinas, o será tener o cumplir con una serie de ritos y ceremonias religiosas, o tener una lista de actividades piadosas que hayamos hecho? ¿Cuál es verdaderamente la evaluación final sobre la cual un discípulo va a responder para comprobar realmente si es un verdadero discípulo de Jesús? Mateo capítulo 25. Creo que usted podrá leer este capítulo y va a encontrar que este capítulo 25 contiene la última enseñanza de Jesús antes de ser arrestado, juzgado, crucificado y resucitado. Y creo que fue su última prueba de discipulado, su última enseñanza y última prueba para nosotros de lo que verdaderamente es ser un discípulo de Jesús. Es un texto muy conocido, pero es un texto muy complejo, muy extraño. Hablando de extraño, cosas extrañas, este es un texto extraño en todo el Evangelio, porque de hecho solamente aparece en el Evangelio de Mateo, no en los otros evangelios. Y es un poco extraño y ha servido para muchas cosas equivocadas y tergiversaciones de la enseñanza de Jesús. Entonces vamos a leerlo y vamos a examinar cuál es realmente el área sobre la cual vamos a ser evaluados como verdaderos discípulos de Jesús. Mateo capítulo 25, vamos a leer a partir del versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo,
porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Esta historia que cuenta Jesús nos habla que cuando el Hijo del Hombre juzga a las naciones, lo hace como un pastor que divide y separa a las ovejas de las cabras. Curiosamente, la división que hace Jesús entre los justos y los injustos no se basa en lo que ellos hayan creído o no creído, en si hicieron una oración de fe diciendo que aceptaban a Cristo en su corazón, ni en si tenían una sana doctrina o pertenecían a una determinada corriente religiosa o corriente cristiana, sino que el Rey, el Hijo de Dios, separa a unos de otros, unos a su izquierda y otros a su derecha, por la forma en que tratan a ciertas personas, por el trato que le dieron a ciertas personas. Tal vez la forma más fácil de dar sentido, de entender esta historia, es verla como que Jesús establece una nueva forma de juicio, de evaluación de las naciones, de las personas. Jesús dice que la prioridad para ser evaluados es lo que se hace con los más débiles de nuestra sociedad. Escúchelo bien. Jesús establece que vamos a ser evaluados no por las creencias, no por si usted hizo una oración de fe, levantó la mano en un culto, en una campaña evangelística, si usted perteneció a tal o cual religión o grupo religioso de tendencia pentecostal o bautista o católica o pentecostal, bueno, cualquier tendencia religiosa, sino que Él evaluará nuestra vida dependiendo de cuál fue el trato que le dimos a los más débiles de nuestra sociedad. Por eso esta enseñanza se llama así: elijamos a los débiles, aunque los poderosos crean tener el control. Elijamos a los débiles, aunque los poderosos crean tener el control. Entonces, ¿cómo juzga o evalúa Jesús a las naciones? ¿Qué criterio utiliza? Mire, nosotros evaluamos a las naciones de maneras muy diferentes a como lo hace Jesús. Nosotros evaluamos a las naciones por su prosperidad económica, por su poderío militar, por su avance tecnológico, por su fortaleza de moneda, por los recursos económicos y del suelo que tengan. Pero este no es el criterio que usa Jesús. Jesús juzga a las naciones sobre la base de cuán bien trataron a 4 tipos de personas. Y Él los describe así: los pobres, aquellos que tenían hambre y sed, o los enfermos, aquellos que están postrados y reciben el cuidado o no de unas personas, los inmigrantes y los prisioneros. Haya hecho lo que se haya hecho por esas personas,
Jesús dice que a mí lo hicieron. El trato que le hayamos dado a ese 4 tipos de personas que representan los más débiles de la sociedad, Jesús dice, a mí lo hicieron, así me trataron a mí. Y por eso se escucha el grito de las personas diciendo en el versículo 44, Señor, todos los que estaban allí, escuchen, por eso es muy importante que lo veamos con cuidado, ellos dicen Señor, es decir, todos los que estaban allí reunidos pensaban que eran seguidores de Jesús, que eran discípulos de Jesús, por eso lo llaman Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento o sediente o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y la respuesta de Jesús es sorprendente y nos invita a revisar nuestra fe, cómo la estamos viviendo, porque en el versículo 40 Jesús dice, les aseguro que todo lo que hicieron o no hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron o no lo hicieron por mí. Lo que Jesús está diciendo es que dependiendo de cómo nosotros hayamos tratado a esas personas que son las más débiles de la sociedad, que es la forma en que lo tratamos a Él, Él mismo se encargará de darle o invitarse a unir a Él o separarse de Él. Versículo 34 dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Para algunas personas de la iglesia que viven en el entorno de la iglesia, esto es muy importante. Los más débiles de la sociedad son el punto fundamental de su fe. Para otros, en cambio, que también se mueven en el círculo de las iglesias, para ellos son inexistentes. Y el juicio caerá sobre las cabras, y las cabras no entienden, como ustedes lo leen ahí, no entienden por qué ellos están siendo rechazados y separados del Señor, del Rey, de Jesús, porque ellos piensan que lo han hecho bien, porque han ido a la iglesia toda la vida, porque han leído la Biblia, porque han hecho cosas muy importantes, de pronto construido templos, hecho campañas evangelísticas, han apoyado las misiones, han hecho congresos de cómo predicar el evangelio, cumbres de liderazgo, pero Jesús dice que nada de eso es tan importante como cuidar a los más débiles de la sociedad. ¿Por qué entonces las cabras son arrojadas al lago de fuego? Porque no pudieron reconocer que lo que han hecho y lo que no han hecho a los más débiles de sus hermanos es verdaderamente lo más importante y es la medida del éxito, es la medida del verdadero discipulado. Jesús deja claro que dar la espalda a los más débiles y vulnerables es un pecado que acarrea condenación. Es un pecado, el darle la espalda a los más débiles acarrea condenación. Ahora, quiero hacer una claridad sobre lo que no debemos hacer con Mateo capítulo 25, porque como es un texto complejo, es un texto difícil, ¿qué creo que no debemos hacer con Mateo 25? Primero, no debemos usarlo como un respaldo a ciertas corrientes políticas, porque Mateo 25 no nos está llamando a acercarnos o a alinearnos con una corriente política determinada, la que nos guste o la que prefiramos nosotros, o la que esté de moda o la que tenga más adeptos. Lo que hace Mateo 25 es ayudarnos a entender que debemos acercarnos a Jesús, y nos acercamos a Jesús cuando nos acercamos a los más débiles de la sociedad. Tampoco debemos usar Mateo 25 como una simple lista de cosas por cumplir, una lista de cosas que debemos hacer. A ver, ya le di vaso de agua al que estaba sediento, ya estoy bien con el Señor. Ya le di un plato de comida a un mendigo que pasó por la calle, estoy bien. Bueno, ya visité a alguien en la cárcel. Ya visité a una persona que está enferma. Ya saqué los chiros viejos que tenía y se los regalé a una persona que no tenía que ponerse. Ya le di mis zapatos rotos a otra persona y me compré unos nuevos. Ya estoy bien, mire, ya cumplí. No,
eso no es lo que nos está invitando Mateo capítulo 25. Nos está diciendo de nuevo que debemos acercarnos a Jesús a través de los más necesitados, los más débiles de la sociedad, y que cuando nos acercamos a los más débiles de la sociedad, nos estamos acercando verdaderamente a Jesús. Y tampoco, en tercer lugar, debemos usar Mateo 25 como un sustituto de la salvación por gracia. La salvación por gracia no excluye el que nosotros tengamos misericordia de los más necesitados. La salvación por gracia no excluye ponerse del lado de los más débiles. Al contrario, la gracia nos lleva a estar al lado de los más débiles. La gracia no excluye tener misericordia de los más necesitados. La gracia exige que nos pongamos al lado de esas personas más necesitadas y tengamos misericordia. Es decir, debemos tener un balance entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que nosotros decimos creer de Jesús y lo que Jesús espera que nosotros hagamos con los más débiles. Yo creo que hoy en día ese es un gran problema. Hay un distanciamiento muy grande entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Por eso es que estoy preparando una serie de enseñanzas que vamos a presentar seguramente con la ayuda de Dios después de Semana Santa. Se llama Creer y Vivir, porque creo que necesitamos empezar a ver la necesidad de que lo que creemos sea lo mismo que vivamos. Que mientras nosotros digamos que creemos algo, pero nuestra vida vaya por otro lado, no hemos entendido de qué se trata seguir a Jesús. Ahora, como personas que hablan de Jesús, no podemos darnos el lujo de decir que creo en Jesús y al mismo tiempo estar distanciado de las personas que Él llama las más pequeñas, los más necesitados, porque esa actitud resulta en que nos vamos a distanciar de Jesús mismo. Eso es lo que significa básicamente esta enseñanza. Si yo me distancio de los más débiles de la sociedad, me estoy distanciando de Jesús. En lugar de solo mirar, llorar y sentir lástima por los que están sufriendo y son los más débiles, Jesús espera que hagamos algo, que como seguidores de Jesús hagamos algo, porque Jesús, al leer los evangelios, se da cuenta uno que Jesús siempre estuvo del lado de los más débiles y siempre hizo algo por los más necesitados. Hoy en día estamos viviendo tiempos polarizados de izquierda política y de derecha política, y la gente tiende mucho a tomar uno de esos dos bandos, pero yo al menos no tengo lealtad, ninguna lealtad por un partido político ni de izquierda ni de derecha, por una sencilla razón: Jesús tiene su propia derecha y su propia izquierda. Esta división de derecha e izquierda de Jesús definitivamente es la que yo prefiero. Ahora, ¿pero qué significa tomar la derecha de Jesús? Porque recuerden, Jesús coloca a su derecha a los que se acercaron a los más débiles, a los que tomaron partido por los más débiles. Y yo quiero estar en la derecha de Jesús, pero ¿qué significa estar verdaderamente en la derecha religiosa, la derecha de Jesús? Significa levantarse y colocarse al lado de los más débiles de la sociedad. No optar por un partido político o una tendencia política, sino optar por los más débiles, porque allí encontramos a Jesús. Ahora, usted se ha preguntado, ¿quiénes son los más débiles de nuestra sociedad? ¿Quiénes ahora mismo? Jesús hizo un pequeño balance. En su tiempo eran los pobres, los que no tenían pan, los que estaban aguantando sed, los que no tenían ropa, los que estaban enfermos y los que estaban encarcelados, y los extranjeros, los inmigrantes. En nuestra actualidad y en nuestro contexto,
¿Usted se ha puesto a pensar quiénes son los más débiles, aquellas personas a las cuales Jesús nos llama a colocarnos del lado de ellos? Miren, mirando a su alrededor, creo que por nuestras circunstancias nacionales, obviamente los más débiles son los pobres, los que no tienen ni siquiera para comer una comida. Los más débiles son los desempleados, los que en este país más de la mitad de las personas no tienen un empleo digno, no se ganan ni siquiera un sueldo mínimo. Del lado de ellos es que Dios quiere que nos coloquemos. Los más débiles son los niños. Los niños no solamente que son abusados sexualmente por cantidades en nuestro país, que son asesinados, que son tomados por los grupos violentos para volverlos para usar una frase horrible que se usó esta semana por parte del ministro de Defensa, volverlos máquinas de guerra, lo cual él entiende que eso le da licencia para matarlos. Los más débiles son los niños. No importa de qué lado están, siguen siendo niños y nosotros debemos tomar la posición, estar del lado de los más débiles, los pobres, los desempleados, los niños, las mujeres que son asesinadas, maltratadas, golpeadas, abusadas, denigradas, menospreciadas en este país, los campesinos que trabajan tan duro la tierra sin que sea tierra de ellos y para que les paguen mal las cosechas, o los indígenas, las personas que hacen parte de nuestra tierra originalmente y que son discriminados y que son abusados también y desprotegidos por el Estado. ¿Y qué decir de los inmigrantes? Los inmigrantes que han llegado por miles, cientos de miles y aún millones a nuestro país y que muchos los consideran que no deberían estar en nuestro país y muchos cristianos piensan que no deberíamos ayudar, por ejemplo, a los venezolanos porque esa gente es mala. Y Jesús dice, y sigue esperando que nosotros nos coloquemos del lado de ellos. Podemos discutir mucho acerca de qué hacer y cómo hacerlo, pero no nos debe quedar ninguna duda que ellos son la prioridad de Cristo para nosotros. La dirección política y las decisiones gubernamentales están fuera de nuestro control. No podemos hacer nada prácticamente para que el gobierno ayude a los más débiles, pero podemos controlar lo que nosotros sí podemos hacer con nuestra propia fe y nuestras propias acciones. Y Dios nos llama y Dios espera que lo hagamos. Las naciones van a ser juzgadas por cómo trataron a los débiles. Este gobierno, como todos los gobiernos, van a ser juzgados por cómo trataron a los más débiles, pero usted y yo también seremos juzgados por qué bando tomamos, el bando de los más débiles o de los más poderosos. Y tristemente en nuestro país, la gran mayoría del pueblo evangélico colombiano ha tomado la decisión de estar al lado de los poderosos, de los que tienen el poder político, económico y defienden ese poder político y económico. Usted estará pensando, pastor se está metiendo en política. No, estoy hablando de lo que dice Jesús, que debemos optar, estar al lado de los más débiles, porque cuando la iglesia se alía y se une y opta por los más poderosos, le está dando la espalda a los más débiles, pero le está dando la espalda también a Jesús. Por eso, ¿cuál es el desafío con el cual quiero terminar esta enseñanza? Es este: elijo comprometerme a ayudar, proteger y defender a los más débiles de la sociedad, porque así me estaré acercando a Jesús, porque así sabré que la gracia de Dios realmente ha cambiado mi vida. Si nosotros como iglesia y nosotros como discípulos, seguidores de Jesús, aceptamos el desafío de estar al lado de los más débiles, sabremos que hemos cumplido y habremos pasado el examen de ser verdaderamente discípulos de Jesús. Esta semana leía
cómo una mujer en los Estados Unidos ayuda a muchas personas necesitadas, dándoles un poco de comida, dándoles alimento a muchas personas en la calle. Sí, el país más rico del mundo tiene muchas personas que viven en la calle y que no tienen que comer. Y esta mujer hace una oración allí donde se reúnen tantas cientos de personas a recibir un plato de comida. Ha instruido a las personas que le ayudan con esta oración antes de empezar. Ella ora así: Señor, sabemos que hoy harás fila aquí, así que ayúdanos a tratarte bien. Y yo creo que esa es una buena interpretación de Mateo capítulo 25. Cada persona que sale a nuestro encuentro necesitada, cada persona de esas que consideramos los más débiles de la sociedad, un inmigrante, un enfermo, un niño abandonado, un niño que sufre, una mujer, un desempleado, un prisionero. Esa persona que nos sale al encuentro es Jesús que viene a nuestro encuentro. Por eso debemos tener mucho cuidado cómo los tratamos, porque en ellos nos vamos a encontrar con Jesús. Dios nos ayuda a que un día, cuando estemos ante el trono de ese juicio, podamos ser colocados a su derecha, porque habremos pasado el examen de ser verdaderos discípulos de Jesús, porque habremos elegido estar del lado de los más débiles, aunque los más poderosos crean tener el control. Pero pues sabemos que por esta enseñanza de Jesús, los que se creen tener el control serán arrojados al lago de fuego. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de ser discípulos tuyos, aunque sabemos, Señor, al evaluarnos, que nos falta mucho por hacer, no solamente por entender, sino sobre todo por hacer, para realmente ser llamados discípulos tuyos. Pero simplemente te queremos pedir que nos ayudes a estar al lado de los más débiles, no de los más poderosos. Porque al hacernos al lado de los más poderosos, nos alejamos de ti. Cuando nos acercamos a los más débiles y les ayudamos, nos estamos acercando a ti. Ayúdanos a ser discípulos y ayúdanos a ser una iglesia que decide estar al lado de los más débiles y ayudar con lo que podamos, con todo nuestro esfuerzo, como lo hemos hecho, como tú nos lo has enseñado a hacer y como lo hemos hecho durante tanto tiempo, sobre todo en este tiempo de pandemia. Gracias, Señor, por ayudarnos a vivir y no solamente creer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Si Dios quiere, mañana nos encontraremos en la bitácora a las 6:30 de la tarde. Que pasen un lindo día. Dios les bendiga.